La economía ha variado durante la historia y los ideales que se encuentran de ella dependen fuertemente de lo que ha tenido que vivir la sociedad. Los sistemas se han formado y las revoluciones se han hecho debido a las injusticias y crueldades cometidas. Lo anteriormente dicho no hubiera dado origen a un mejor mundo si personas revolucionarias que sacrificaron sus vidas hubieran tenido al gran ser que se estaba formando, que había sido cohibido durante muchas sociedades llamado economía. Grandes personajes como Karl Marx se atrevieron a cuestionarse al sistema y dicho cuestionamiento se dio gracias a las paupérrimas condiciones que estaban pasando con las clases más necesitadas, lo cual llevó a muchos individuos a cuestionarse por el estilo de vida que estaban llevando, por las injusticias cometidas y por la calidad que tal vez pudieran tener si no se cometieran tantas atrocidades. Durante todo el ensayo se expondrán las críticas de Marx al sistema capitalista, no sin antes explicar en qué consiste el sistema, lo que llevó a Marx a pensar en los desacuerdos del sistema y lo que no tuvo en cuenta a la hora de juzgarlo. El capitalismo en sí es un sistema económico que tiene como base la propiedad privada de los medios de producción y la libertad del mercado con la asignación de recursos, donde el capital es el ente que genera riqueza y los medios de producción como la maquinaria, las materias primas, las fábricas, los talleres, entre otros, hacen parte de una o varias personas conocidas como los capitalistas, por lo que se puede decir que ellos, los capitalistas, son los dueños del capital. Son los que tienen un poder adquisitivo alto para poder invertir, producir y posteriormente vender los bienes en el mercado, teniendo como incentivo una ganancia de rentabilidad que da el mercado, luego de hacer previamente los pagos necesarios a las personas que laboran, a las instalaciones y a la introducción de maquinarias dispensables que generan más y más ingresos. Como todo modelo que recién comienza, el capitalismo no fue sensible con la sociedad. La avaricia del hombre por tener riqueza lo cegaba ante lo que se vivía. La riqueza del capitalismo estaba en las fábricas, en las horas trabajadas por cualquier ser humano, sin importar la edad, el sexo o las condiciones, mujer, hombre, niño, niña, embarazada, ancianos. Eran desmesuradas las injusticias que se cometían. La propiedad privada era selecta para la clase más ponderada y la riqueza se seguía acumulando en las clases más privilegiadas. El capitalismo empezó siendo una divergencia mayor entre los acaudalados y los míseros. Dicho lo anterior, existieron personas que cuestionaron el sistema capitalista como Karl Marx, donde expuso sus 4 críticas al sistema capitalista. La primera crítica habla de la tasa decreciente de ganancia, la plusvalía. La ganancia de los capitalistas está fundada en la apropiación del excedente de capital de la producción de las empresas por parte de una ardua labor que se realizan los obreros, a los cuales no se les atribuye nada más que el salario. La plusvalía se explica cuando el trabajador está laborando y una parte de sus horas implementadas en el trabajo producen el valor que el capitalista le entrega como salario. Y dicho salario es el dinero que el obrero tendrá que utilizar para comprar todos sus insumos. Por otro lado, la parte restante que el trabajador labora en la fábrica va a manos del capitalista, quien se quedará con el dinero. Y esa apropiación del capital tendrá el nombre que Karl Marx le dio como plusvalía. Es una injusticia que se está presentando para Karl Marx, porque si el trabajador se había esforzado tanto en hacer que la producción de la empresa sea satisfactoria para obtener ingresos, era muy inaceptable que el capitalista se quedara con todo el excedente generado gracias a los obreros, siendo el capitalista el que más ganaba sin hacer nada, y siendo los obreros los que más perdían haciéndolo todo. Es entendible que Marx sintiera que todo estaba en contra de la clase obrera, la que con sus esfuerzos, con tanto trabajo, intentaba salir adelante y la que siempre terminaba recibiendo la peor parte. Pero si nos vamos a la historia, las condiciones de los obreros nunca fueron las mejores. Las horas largas de trabajo, las pésimas instalaciones y las pocas oportunidades se iban reduciendo. No existían sindicatos, no había protección por parte del Estado, no se contaba con la seguridad social o los servicios de salud. Y en ese caso es muy común darle la razón a Karl Marx, porque el capitalista, que sí tenía los ingresos suficientes para estar en condiciones de sanidad,
no necesitaría de ese excedente de más. En cambio, la clase obrera que estaba padeciendo sí aprovecharía al máximo los ingresos extras que le llegasen. En mi opinión, y remontando a la actualidad, no estoy de acuerdo con dicha crítica, debido a que ese excedente llamado plusvalía es lo que nos genera más trabajo, más tecnología y es lo que nos permite vivir en condiciones mejores, porque si el capitalista, dueño del capital, no queda con el excedente generado, sería muy difícil que se sintiera motivado en tener más máquinas, en tener más empresas y en contratar a más trabajadores. Si el capitalista no tiene el excedente, simplemente no puede invertir, y sin esa inversión nosotros divagaríamos a merced de la suerte. La segunda crítica habla del ejército industrial de reserva, el desempleo. El ejército industrial de reserva para Karl Marx hacía referencia a todas las personas que estaban en desempleo, siempre a la espera para poder ser parte de aquellos que laboraban en alguna fábrica. Y esto se debe a la cantidad alta de obreros que había en comparación con la demanda de trabajo para un capital durante un periodo de tiempo determinado. Los desempleados no están haciendo parte del proceso capitalista, ya que son marginalistas a dicha producción. Para Marx, los desempleados son desempleados temporarios, pero incluso cuando están desempleados, tienen una cierta funcionalidad dentro del sistema. Cuando hay una carencia de inversión, se reduce la demanda de mano de obra, el desempleo aumenta, hay competencia entre los obreros por los trabajos y por ende las ganancias suben. Cuando se presenta crisis, los salarios quedan abajo del nivel de subsistencia, lo cual es inaceptable para Marx porque los salarios deberían suplir siquiera las necesidades básicas de los obreros. En la actualidad, el desempleo no es ajeno al diario vivir. Es muy constante ver personas en busca de trabajo, yendo a bolsas de empleo, consultando periódicos, mirando sitios web, y aunque se ha convertido en algo normal y caótico, la crítica al ejército industrial de reserva no es apoyada por mi parte. Ahora, todos podemos especializarnos, estudiar más y ser los mejores en lo que nos gusta. A esa especialización podríamos llamarla como un factor de diferenciación que nos hará sobresalir de las demás. Anteriormente no habían tantas oportunidades de salir adelante, las personas no contaban con subsidios ni con ayudas del Estado, por lo que es entendible el punto de vista de Marx, pero para mi punto no es apoyado en el presente debido a que hay múltiples opciones y grandes cantidades de empresas que permiten a las personas progresar. Cuando hay crisis, el desempleo aumenta, lo cual es un ciclo igual de la economía tanto en el presente como en el pasado. Pero las alternativas para salir de la crisis, las donaciones de otros países y fundaciones predominan. Los ajustes del Estado, que tienen gran incidencia y que están más humanizados con el pueblo, son condiciones actuales que favorecen a la clase trabajadora y que las protege de los fuertes impactos en el desempleo. La concentración de la industria para Marx es un proceso que se va dando con el excesivo progreso de las empresas grandes que presentan una eliminación a las más pequeñas. En dicho dominio de las empresas más grandes se presentan unos cambios gigantes en la tecnología y en la productividad, con el fin de mejorar cada vez más. Y se tiene claro que entre mayor producción, los precios van a ser cada vez menores, aumentando la rentabilidad de capital al ganar más cuando se producen en grandes cantidades. Para una mayor explicación se puede decir que cuando se presentan avances de tecnología, lo hacen los avances de tecnificación, lo cual subirá la rentabilidad, donde el capitalista tendrá mayores ganancias, pero no será lo mismo que para la clase obrera, porque no existirá una ganancia como lo es para los capitalistas, ya que la introducción de la tecnología generará desempleo a futuro por el debido reemplazo de las máquinas. En mi opinión, no estoy de acuerdo con la crítica de Marx, debido a que sin la ayuda del capitalista el sistema colapsaría, ya que no se contaría con los recursos de capital necesario que poseen selectos grupos de personas para salir adelante. Sin una inversión previa las empresas no existirían, las personas tendrían que dedicarse a la tierra, tareas sencillas, debido a que nadie tendría los suficientes ingresos como para formar una industria, y caeríamos en una desaceleración de la economía. Ahora, actualmente, los horarios de trabajo no son tan largos como en la época de Marx. Los capitalistas, dueños de las empresas, tienen que cumplir con ciertos protocolos impuestos por un ente regulador que los vigila y se asegura de que lo acaten. Además, el dinero restante llamado plusvalía es reinvertido en más tecnología, infraestructura de la empresa, donde los trabajadores pueden laborar en condiciones más óptimas y pueden ser más eficientes gracias a la capacitación brindada por los dueños de las industrias que saben que al dar una educación mejor a los trabajadores
obtendrán mejores ganancias de plusvalía a futuro. La cuarta crítica es la centralización de la industria, monopolio. El proceso de concentración se cuenta con el límite de la sociedad capitalista, por lo que sea una expropiación a los expropiados, debido al resultado de lo que genera la pobreza en la anterior crítica de Marx, llamada la concentración de la industria, donde aumentaba el desempleo por el desplazamiento del hombre a la máquina. La clase obrera, cansada de los vejámenes de los capitalistas, débil por la pobreza, pero fuerte por querer un cambio, se va en contra del capital, expropiándola. La centralización de la industria para Marx es alarmante. La competitividad de las empresas es muy compleja para que el economista Carlos Marx entendiera que la formalización de los monopolios debería formarse por la mera selección natural de Darwin, donde la raza fuerte es la que domina y la que prevalece en la Tierra. La formalización de monopolios está desde el pasado y sigue ahondando en nuestro presente, y no estoy a favor de la cuarta crítica de Marx, porque es gracias a la industria y lo que mueve el mercado que la mayoría de personas podemos subsistir y salir adelante. Las condiciones laborales a las que se encuentra la clase obrera han avanzado en gran proporción y es cuestión de acoplarse, de adaptarse al medio o de prepararse para ser exitosos. Las empresas deben lidiar con ideas más innovadoras, obteniendo precios asequibles que se mantengan en el rango del mercado para evitar su desaparición. El sistema capitalista, al igual que todas las economías anteriores, empezó con grandes discriminaciones como consecuencia de la avaricia del ser humano, quien por el hecho de jactarse al tener más y más cantidad de capital, explotaba a su misma raza, haciéndola pasar por condiciones paupérrimas inimaginables. Y como siempre, las clases sociales te distinguías entre las personas que tenían el capital necesario, los capitalistas, y las personas que necesitaban de él para subsistir, los obreros. Se puede observar que las condiciones, a pesar de que han cambiado, siguen manteniendo ciertas similitudes como los tipos de clases que se presentan, clase alta, media, baja, donde el desempleo es fuente de preocupación, pero a su vez es un estudio que busca ser analizado para posteriormente bajar las brechas del ejército industrial de reserva. La preparación de las personas con el estudio y la capacitación ha mejorado la calidad de vida de cada individuo. Gracias a la formación, hemos podido realizar tecnologías que nos ayuden cada vez más en funciones o trabajos que son muy tediosos para ser realizados por el hombre, lo cual los hace amigo a nosotros de lo nuevo, viendo la tecnología como algo que nos asiste y no como amenaza. La preocupación constante por ir a laborar en lugares con alto número de peligrosidad se ha ido disminuyendo. Ahora se cuenta con seguros de protección, con implementos de trabajo que garantizan un mejor cuidado del individuo a la hora de laborar. Las empresas tienen mejores instalaciones, más amenas, más limpias, y la calidad de vida del individuo ha mejorado progresivamente con el pasar de los años. Es cuestión de adaptación al sistema. Pero no se puede olvidar que gracias a las personas que exigieron derechos, que murieron y expusieron su vida en la lucha, todos en el presente podemos contar con privilegios que en el pasado muchos soñaron o que pensaron que llegarían a ser inalcanzables de lograr.